Y les voy a hacer una preguntita para que me respondan ustedes y charlemos un cachito. La clase de hoy es sobre metabolismo de hidratos de carbono. ¿Sí? ¿Qué era el metabolismo? ¿Recuerdan? ¿Qué habíamos dicho que era el metabolismo? ¿Qué era el Un metabolismo? A conjunto ver. de reacciones químicas. Un conjunto de reacciones químicas. Muy bien, perfecto. Y si vamos a hablar hoy del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿qué será el metabolismo de hidratos de carbono? ¿Quiénes participarán en esas reacciones químicas? La glucosa. La glucosa, Hormonas. los hidratos de carbono, ¿está bien? Porque, miren, el metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y ahora, si hoy vamos a hablar del metabolismo de hidratos de carbono, vamos a hablar de esas reacciones químicas en las que participan los hidratos de carbono. Vamos a hablar mucho de la glucosa hoy. La glucosa es muy importante para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Charlar sobre todas esas reacciones químicas que ocurren en mi cuerpo y son muy importantes para que yo pueda vivir. Y en estas, específicamente hoy, vamos a hablar sobre esas reacciones en las que están involucrados los hidratos de carbono, especialmente la glucosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, durante la charla de hoy y de acá al resto de las clases de nuestra materia, vamos a charlar mucho sobre dos hormonas. Por un lado, una hormona que se llama insulina. Y por otro lado, una hormona que se llama glucagón. Estas dos hormonas van a ser muy importantes en nuestras diferentes clases. Estas hormonas son producidas y liberadas por el páncreas. ¿Sí? Estas dos hormonas son producidas y liberadas por el páncreas. ¿En qué situaciones? Bueno, el páncreas libera insulina en la sangre cuando aumenta mucho la cantidad de glucosa en la sangre. Si yo tengo mucha glucemia, mucha concentración de glucosa en la sangre, el páncreas se da cuenta y libera insulina. Libera insulina en la sangre. ¿Para qué sirve la insulina? La insulina sirve para que los niveles de glucosa disminuyan hasta los valores normales. Eso es lo que hace la insulina. Entonces, después de comer, por ejemplo, aumenta mucho la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas se da cuenta, libera insulina y la insulina hace que la glucosa baje hasta los valores normales. ¿Cuándo se libera el glucagón? Esa otra hormona que ven ahí abajo. Cuando los niveles de glucosa son bajitos, tengo poquita glucosa, por ejemplo, si yo no como durante mucho tiempo, tengo muy bajita glucosa, o hago mucho ejercicio, por ejemplo, la glucosa disminuye en la sangre, la glucemia disminuye, tengo menos glucosa en la sangre. En ese caso, el páncreas se da cuenta y libera glucagón. El glucagón va a generar un efecto y lo que va a hacer es que la glucosa aumente hasta llegar a los valores normales. Lo que hacemos con la insulina y el glucagón es regular la glucemia y que siempre permanezca en un valor normal. ¿Está bien? Y ahora en un ratito vamos a ver todo lo que generan estas cosas, todo lo que hace la insulina y lo que hace el glucagón, ¿sí? Pero quiero que entiendan la idea inicial de estas hormonas, ¿sí? La idea inicial de estas hormonas. ¿Se entiende, chicas y chicos? ¿Quieren preguntar algo respecto de esto, de las hormonas? Lo que necesiten lo podemos charlar. Por ahora se entendió bien, profe. Yo Bien, entendí. perfecto entonces. Mejor así. A ver, el resto, si quiere preguntar algo, aprovechen, ya Bien, saben. profe, todo bárbaro. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ok, Anto, perfecto, Sonia también. ¿Qué es lo que pasa? Estas hormonas generan un efecto en las diferentes células de mi cuerpo. ¿Sí? Estas hormonas generan un efecto en las diferentes células para cumplir su objetivo. Porque recuerden que yo que les dije. Si aumenta mucho la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera la insulina que lo que quiere es bajar la glucosa para que llegue otra vez a los valores normales. Y si hay poquita glucosa en la sangre, el páncreas libera glucagón. ¿Para qué?
para que el glucagón aumente la cantidad de glucosa que hay en la sangre hasta volver a los valores normales. O sea, siempre quiero volver a los valores normales de glucosa en sangre. ¿Cómo generan su efecto estas hormonas? Bueno, actúan con las diferentes células de mi cuerpo y en cada célula generan un efecto específico para lograr su objetivo. Las células, en su membrana plasmática, tienen unas proteínas que se llaman receptores. ¿Qué es lo que receptores de qué? Bueno, por ejemplo, el páncreas libera insulina. La insulina viaja por la sangre hasta llegar a las membranas de estas células e interacciona la insulina con su receptor. Al interaccionar la insulina con su receptor, genera un efecto dentro de la célula. Y lo mismo pasa con el glucagón. El páncreas libera el glucagón viaja por la sangre y llega el glucagón a la membrana de las células, interacciona con su receptor, con su proteína que es su receptor, y genera otro efecto dentro de las células. Quiero que entiendan que las hormonas generan su efecto cuando interaccionan con los receptores que están en la membrana de las células. Y esos efectos tienen como objetivo lo que les conté antes. La insulina quiere bajar la cantidad de glucosa para que vuelva a los valores normales. El glucagón quiere aumentar la cantidad de glucosa en la sangre para que vuelva a los valores normales. Y eso se va a generar ese efecto se va a generar gracias a sus receptores en las membranas de las células. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? ¿Quieren preguntar algo respecto de esto? Profe, Gilda, se me confundió, no sé si en la membrana plasmática usted dijo que había células o receptores. Proteínas que son receptores. Proteínas que son receptores, ok, Exacto. gracias. ¿Sí? ¿La célula receptora sería la célula diana? Sí, se puede hablar de célula diana, pero no es lo mismo hablar de un receptor a hablar de una célula. Los receptores son proteínas que están en la membrana de las células. ¿Está bien? Los receptores son proteínas que están en la membrana de las células. Y que van a interaccionar cada hormona con su receptor. Por ejemplo, la insulina interacciona con el receptor de insulina. El glucagón interacciona con el receptor de glucagón. Cada uno tiene su proteína específica, su receptor específico. Pero los receptores son básicamente proteínas que están en la membrana de las células y que cuando se unen a su hormona van a generar un efecto específico dentro de la célula que ahora vamos a ver. A veces se van a activar algunas vías metabólicas, a veces se van a activar otras, a veces no se activa, algunas se inhiben, otras se estimulan. Entonces vamos a tener un efecto metabólico dentro de las células gracias a la insulina y gracias al glucagón. Ahora lo vamos a charlar, no se me adelanten, ustedes tienen la costumbre de adelantarse. En este caso las hormonas serían los primeros mensajeros. No, claro, la hormona sería, che, escuchame célula, está lleno de glucosa, vamos a hacer algo para bajarla. En el caso de la insulina. O el glucagón le dice a la célula, che célula, hay re poquita glucosa, vamos a hacer algo para subirla. Entonces, son mensajeros. Siempre las hormonas son mensajeros, llevan un mensaje, como les digo yo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá que tengan, que quieran consultar? Pueden preguntar sin problema. ¿Las páncreas entonces es las hormonas? El páncreas es el tejido, es el órgano de mi cuerpo que genera y libera las hormonas. Gracias. La hormona que sería la insulina y el glucagón. ¿Sí? Buenísimo. Ayelen, como la función de la secretina, exactamente, la secretina es otra hormona más. En este caso, la secretina participa en el proceso digestivo, pero en este caso la insulina y el glucagón lo que hacen es intentar que siempre la cantidad de glucosa que haya en la sangre sea un valor normal. ¿Sí? Profe, Sí. ¿esas células son Sí. células específicas o son células que están en el cuerpo? O sea, Son nuestras células esta. Ahora vamos a ver, nosotros voy a mostrarles ahora un ejemplo. Nosotros vamos a hablar en esta clase sobre esta situación que ustedes ven acá arriba. Esta situación es, luego de comer aumenta mucho la cantidad de glucosa en la sangre y el páncreas libera insulina. ¿Qué efecto genera eso? ¿Qué vías se activan en las células?
qué vías se activan en las células del hígado, qué vías se activan en las células del músculo, qué vías se activan en las células del tejido adiposo. Vamos a ver diferentes situaciones. ¿Qué pasa en las diferentes células de mi cuerpo cuando yo tengo mucha glucosa en la sangre y el páncreas libera insulina? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Puedo pasar a lo siguiente? ¿Sí? Uy, bueno, me cerré la presentación. Me cerré la presentación. Paren que la abro de vuelta. Bien. Bueno, vamos a charlar lo primero, que quiero pasar esto a la otra acá. Bueno, lo primero que vamos a charlar es lo siguiente. Recuerdan que en la clase pasada nosotros vimos que luego del proceso digestivo, los hidratos de carbono se rompían todos y obteníamos los monosacáridos, por ejemplo, la glucosa. Las glucosas solitas llegaban al intestino y eran absorbidas a través de las células del intestino. O sea que a través de las células del intestino la glucosa podían ingresar a mi sangre. ¿Se acuerdan eso que lo hablamos ya en la clase pasada de la digestión? Bueno, ahora, ¿qué pasaba? Tengo la glucosa en la sangre, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con esa glucosa que está en la sangre? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta de la clase de hoy. Y vamos a entender eso lo mejor posible. Luego de comer algún alimento, me clavé una hamburguesa, la digerimos, obtenemos las glucosas. Las glucosas son absorbidas en el intestino y pasan a mi sangre. Aumenta mucho la cantidad de glucosa que yo tengo en la sangre, aumenta mucho la glucemia. Y el páncreas libera insulina. ¿Me siguen hasta acá? Esto es un cachito de lo que vimos la clase pasada, para que les quede súper claro. Para que entiendan cómo vamos, ¿sí? No es que está todo así desordenado, sino que está todo bastante ordenadito. Nosotros nos comemos una hamburguesa, hacemos la digestión. La glucosa ingresa a mi sangre por las células del intestino a través del proceso de absorción. En la sangre va a empezar a haber mucha cantidad de glucosa porque está ingresando por el intestino. Entonces, aumenta mucho la glucemia, la cantidad de glucosa en la sangre, y por lo tanto el páncreas libera insulina. Ahora, metabólicamente hablando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué hacemos ahora? Y eso es lo que quiero que charlemos ahora. La glucosa que está en la sangre puede ingresar a las diferentes células, pero dependiendo de la célula vamos a ingresar de diferentes maneras. En la membrana de las células, en la membrana de las células de mi cuerpo, en la membrana de las células de mi cuerpo, tenemos unas proteínas que son transportadores de glucosa. En la membrana de las células de mi cuerpo tengo unas proteínas que son transportadores de glucosa. Son como las puertitas que dejan entrar la glucosa a las diferentes células. Entonces, en la sangre yo tengo las moléculas de glucosa. ¿Sí? En la sangre tengo las moléculas de glucosa. Pero esas moléculas de glucosa que están en la sangre tienen que ingresar hacia el interior de las células. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno. Esa glucosa va a ingresar, por ejemplo, a los glóbulos rojos y al cerebro. Van a ingresar gracias a los transportadores que se llaman GLUT1 y GLUT3. Son unas proteínas que permiten que la glucosa ingrese a estas células, a los glóbulos rojos y al cerebro, y tienen una característica muy importante. Oh, y Gladys dice que no se escucha. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Sí, profe, se escucha. Sí, profesor. Sí, profe, se escucha. Sí, profe, sí se escucha. Listo, ahí le mandé que salga y vuelva a entrar. Bueno, les decía, el transportador GLUT1 y GLUT3 permite que la glucosa ingrese a esta célula, a la célula de los glóbulos rojos y al cerebro. Estos transportadores tienen una característica muy importante y es que siempre transportan mucha glucosa hacia el interior, no le importa nada. Siempre están metiendo glucosa hacia el interior de estas células, al interior de los glóbulos rojos y el cerebro. Siempre están metiendo mucha cantidad de glucosa hacia el interior, todo el tiempo. Esa es una característica de estos transportadores. Por otro lado, en el caso de
las células del hígado y del páncreas, ¿sí? Vamos a tener otro transportador distinto que es el GLUT2. El GLUT2 también va a permitir que la glucosa que está en la sangre ingrese hacia el interior de estas células del hígado y del páncreas. Pero tiene una característica muy importante. El GLUT2 depende de la glucemia. Si hay mucha cantidad de glucosa en la sangre, lleva mucha hacia el interior. Ahora, si hay poquita cantidad de glucosa en la sangre, lleva poquita hacia el interior. Este transportador GLUT2 depende de la glucemia, depende de la cantidad de glucosa que tengamos en la sangre. ¿Está bien? Y por último, tenemos los GLUT4. ¿Sí? Nosotros, cuando consumimos un alimento, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Y como les dije hace un cachitito, el páncreas libera esa hormona que era la insulina. ¿Sí? Ahora, los transportadores GLUT4 se encuentran en el tejido adiposo, en las células del tejido adiposo y en las células del músculo. Normalmente, en la membrana hay poquitos transportadores GLUT4. ¿Por qué? Porque muchos transportadores GLUT4 están escondidos en el interior de las células. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los transportadores GLUT4 se dan cuenta que hay mucha insulina en la sangre, pasan de estar escondidos y salen a la membrana. Entonces, cuando hay insulina en la sangre, los transportadores GLUT4 salen de donde están escondidos y se ponen en la membrana. De esta manera, los transportadores GLUT4 permiten que ingrese mucha cantidad de glucosa hacia el interior de estas células, las células del tejido adiposo y del músculo. Los transportadores GLUT4 se dice que dependen de la insulina. Cuando hay insulina, dejan de estar escondidos y pasan a la membrana. Y permiten que ingresen mucha cantidad de glucosas a estas células. ¿Sí? A ver, vamos con las preguntitas de este cachito. De este cachito de teoría. A ver, esta es la forma. Como yo les conté, la clase pasada hablamos de que la glucosa se absorbía en el intestino, pasaba a la sangre. Ahora estamos empezando a ver qué pasa con el metabolismo. ¿Qué hacemos con esa glucosa? ¿Cómo saben que hay insulina? Dice Coco. Porque en la membrana de esas células hay unos receptores, como les conté antes, que son los receptores de insulina. Entonces, cuando la insulina interacciona con esos receptores, generan este efecto de que los transportadores que están escondidos salen a la membrana. Pregunten sin problema. Está mal reconocerlos como... Buenas tardes, Dios la bendiga. Hola, ¿qué tal? Hija, tengo uno que recién llegó de... ¿Qué? ¿Hola? Bueno, no sé si está hablando conmigo o por teléfono, con Fivertel. Bien, profe, ¿está mal reconocerlos como canales? No hay problema. Sí son proteínas que son transportadores, les digo yo, pero sí son canales que permiten que la glucosa ingrese. Pasa que cada uno tiene sus características, pero no está mal, no me molestaría a mí. Profe, el Sí. GLUT4, dijiste que si hay mucha insulina en esa parte no me quedó claro. ¿Cómo? O Si sea, hay el mucha movimiento, insulina en la sangre, si hay mucha insulina en la sangre, estos transportadores GLUT4 que estaban escondidos, dejan de estar escondidos y pasan a la membrana para transportar más cantidad de glucosa hacia el interior. ¿Está bien? Bien, profe. ¿Mucha insulina en la sangre, pH alto? No, Coco. No tiene que ver con eso. No te preocupes. Mucha glucosa en la sangre, pH alto, tampoco tiene que ver con eso. El hecho de que haya mucha glucosa en la sangre no altera el pH. No. Al transportarse la glucosa por el GLUT4, ¿aporta energía inmediata? No. Ahora vamos a ver, solamente, no se adelanten, les pido por Dios. Ahora estamos viendo solamente cómo la glucosa que estaba en la sangre se mete adentro de las células, gracias a los transportadores GLUT1, 3, 2, 4. Pero estamos viendo eso. Ahora vamos a ver cómo hacemos o qué podemos hacer con la glucosa.
Pero hasta acá vamos viendo de a poquito, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan que quieran consultar? Vamos, a ver, Yo, decime. entonces, la glucosa ingresa a la célula por GLUT 1, 2 y 3 y cuando es demasiada se activa el GLUT 4. En realidad depende de las células en donde esté, de cuál estemos viendo, vamos a tener diferentes transportadores. No depende que uno después el otro, no. Fíjate que acá yo les puse que siempre en los glóbulos rojos va a estar el GLUT 1, siempre en el cerebro va a estar el 3, en el hígado y el páncreas va a estar el 2. Depende del tejido donde estemos, vamos a tener los diferentes transportadores. Ahora, tienen características, sí. Estos siempre meten glucosa hacia el interior, no le importa nada. Los GLUT2 dependen de la glucemia y el GLUT4 depende de la insulina. Buenísimo, Serían como las gracias. enzimas, que cada uno Perfecto. tiene su trabajo de hacer, de ingresar cosas a las células. Sí, en este caso son transportadores, son proteínas, igual que las enzimas que hemos Todos visto, transportadores, claro, sí. pero Ujú. tienen sus características, ¿está bien? Y depende de qué célula estemos hablando, van a haber diferentes transportadores. Perfecto, gracias. Son específicas para cada uno, ¿no? El Para GLUT1 cada para los tejido. glóbulos rojos, para cada tejido. El Exactamente. GLUT3 para el cerebro, el GLUT2 para el intestino o el hígado. Exacto. Exacto. Exactamente eso. Exacto. El GLUT4, me pregunta Coco, ¿no se encuentra en las células del hígado, por ejemplo? No. Yo le estoy diciendo que eso, que cada uno de estos transportadores están en esos tejidos que yo les muestro acá, ¿sí? Profe, ¿se llama así porque hablamos de glucosa? Sí, se llama así, porque hablamos de glucosa. A ver, ¿qué más? ¿Ahí me había preguntado algo más? No. Bueno, ¿alguna otra duda o seguimos? Ok. Nosotros vamos a trabajar en esta clase sobre una situación específica, ¿sí? Que es luego de consumir un alimento. Aumenta mucho la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera insulina. ¿Y qué sucede en las células? ¿Sí? ¿Qué sucede? Primero vamos a charlar lo que sucede en las células del hígado. ¿Sí? Es lo primero que vamos a charlar. Entonces, miren, yo acá voy a hacer una célula de un hígado, un hepatocito, ¿sí? Que sería esto que está acá. Las células del hígado tienen unos transportadores de glucosa que eran los GLUT2. Los GLUT2 dependían de la glucemia. Si había mucha glucosa en la sangre, como es este caso que yo les estoy planteando acá, meten mucha glucosa hacia el interior. Entonces, en esta situación metabólica, cuando comemos un alimento que aumenta mucho la cantidad de glucosa en la sangre, se mete mucha cantidad de glucosa hacia las células, hacia el interior de las células del hígado. Entonces, ¿qué tenemos? Un montón de glucosa dentro de las células del hígado. ¿Y para qué la vamos a usar? ¿Para qué podemos usar la glucosa, que lo hemos hablado cuando vimos a la glucosa, los hidratos de carbono? ¿Para qué se usa la glucosa en nuestro cuerpo como principal función? Fuerte energía. Como fuente de energía. De energía. Como fuente de energía. Perfecto. Como fuente de energía. Me gusta también, ahora vamos a hablar eso. Pero la principal función es, bueno, ok, tengo glucosa, vamos a producir energía. Entonces lo que vamos a charlar en esta primera parte de la clase es cuáles son las vías metabólicas que tenemos que seguir para que la glucosa se pueda transformar en energía, en moléculas de ATP. ¿Se acuerdan que era la forma en la que guardábamos la energía nosotros? ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con la glucosa es transformar esa glucosa en dos moléculas de piruvato. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta vía metabólica en la que transformábamos la glucosa en dos moléculas de piruvato? ¿Cómo se llamaba esta vía metabólica en la que transformamos la glucosa en dos moléculas de piruvato? ¿Se acuerdan? Glucólisis. Muy bien. Glucólisis, Ale, casi estuviste ahí. Glucólisis. En la glucólisis, la glucosa se transforma en dos piruvatos y se generan dos moléculas de ATP, o sea, dos moléculas de alta energía, y se generan también dos moléculas de NADH. Recuerden que los NADH son como los colectivos de los electrones. Eso quiere decir que en esta vía metabólica se producen electrones que son captados por el NADH. Recuerden que son como los colectivos de electrones. Esta vía metabólica
es, como ustedes me acaban de decir, la glucólisis. Y ocurre en el citoplasma de todas las células de mi cuerpo. ¿Sí? Todas las células pueden transformar la glucosa en 2 piruvatos a través de esto que es la glucólisis. Recuerden también del trabajo práctico, claro, los NADH ya están cargados. Recuerden también del trabajo práctico que estas vías son oxidativas. ¿Por qué? Recuerden que cuando agarramos una cosa y la rompemos y producimos energía y le robamos los electrones, eso es una vía oxidativa. Recuerden que lo vimos en el trabajo práctico, en el ejercicio 1 del trabajo práctico. ¿Sí? Ahora, sí, les voy a mostrar lo de los electrones porque yo sé que es algo que le complica la vida. A veces, en las vías metabólicas, si son oxidativas, se liberan electrones. ¿Sí? Esos electrones no pueden quedar solitos en la vida porque se mueren, se pierden. Entonces vienen unas moléculas que transportan electrones. Por ejemplo, el NAD+. El NAD+ agarra 2 electrones y se transforma en NADH. Por eso que yo le digo que el NADH es como el colectivo de electrones. Ahora en un ratito vamos a ver a dónde van estos electrones, que está bueno eso, lo vamos a usar para producir energía, pero entiendan que necesitamos a alguien que lo lleve. También hoy vamos a hablar de otra molécula que transporta electrones, que también es bastante conocida y es igual que la idea es la misma que el NADH. Esa otra molécula que transporta electrones es el FAD, que cuando agarra 2 electrones se transforma en FADH2. Estas moléculas son literal colectivos de electrones. Van a llevar los electrones donde sean necesarios. Pero bueno, esa es la idea. ¿Alguna duda de la glucólisis? Después, ahora en un ratito, lo que estamos haciendo acá es entender la idea general. En un ratito vamos a dejar de esta partecita y vamos a ir vía metabólica por vía metabólica entendiendo más en detalle cada una de las vías. Pero por el momento lo que vamos a hacer es entender la idea general solamente. No se preocupen que en un ratito van a ver todas las reacciones, las vías en más detalle, ¿sí? Todas las van a ver en más detalle. No, el FAD lo ponemos como FAD, no le ponemos el más. En un ratito vamos a ver todo en detalle las vías metabólicas. Yo digo para que no se adelanten como tienen la costumbre de hacer. No se preocupen que en un ratito les voy a taladrar la cabeza con las reacciones químicas. Pero ahora la idea es esto. Ahora, los piruvatos que se generan en el citoplasma gracias a esta vía metabólica que es la glucólisis pueden seguir siendo oxidados. Lo podemos seguir rompiendo para hacer más energía todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los piruvatos que están en el citoplasma van a ingresar hacia el interior de las mitocondrias. Los piruvatos van a ingresar hacia el interior de las mitocondrias. Una vez en el interior de las mitocondrias, esos piruvatos se van a transformar en otra molécula que es el acetil-CoA. Los piruvatos se van a transformar en otra molécula que es el acetil-CoA. ¿Sí? Cuando esto sucede, se pierde una molécula de dióxido de carbono y además se producen electrones, por lo tanto se va a producir NADH. ¿Está bien? Esta reacción es muy importante, ¿sí? Primero que se producen electrones, lo cual está buenísimo, pues yo después los voy a usar para producir energía. Pero es muy importante, ¿sí? Es muy importante que también entiendan que esto sucede dentro de las mitocondrias, ¿sí? Los piruvatos que se generaron en el citoplasma van a pasar hacia el interior de las mitocondrias para producir acetil-CoA. ¿Está bien? Esta reacción, donde el piruvato se transforma en acetil-CoA, se llama descarboxilación oxidativa. Parece complicado el nombre, pero es una pavada y ahora les muestro por qué. Vamos a poner en rojito. ¿Por qué se llama descarboxilación oxidativa? Uy, no puse en rojito eso. Puse en cualquier otra cosa en rojito. ¿Por qué se llama descarboxilación oxidativa? A ver. Se llama descarboxilación oxidativa. Otra vez hice lo mismo. Decime. ¿Alguien quiere decir algo? Pierde un átomo de carbono. Ok, perfecto. Se llama descarboxilación porque durante esta reacción química se pierde un dióxido de carbono, por eso descarboxilación, descarboxilamos, se va un carbono, chau carbono, y se va en forma de dióxido de carbono.
Y además es oxidativa, ¿por qué? Porque se generan electrones. Siempre que algo pierde electrones se está oxidando, ¿está bien? Entonces, como durante esta reacción se generan electrones, esto es una descarboxilación oxidativa. Cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA, perdemos un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Y además se generan electrones en el NADH. A ver, vamos con las dudas. ¿Qué dudas tienen? A ver. Pueden consultar lo que necesiten. Vamos. ¿No hay dudas de esto? De la segunda cosita que tiene que ocurrir para que podamos transformar la glucosa en energía. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Están seguras y seguros? No, profe. Decime. A ver si entendí. O sea que al ingresar al interior de las mitocondrias es como que pierde el dióxido de carbono, ¿era? Sí. Y ahí es cuando se hace todo más oxidativa, porque pierde electrones, Ok. Cuando algo así. algo así, sí, no está mal. Cuando el piruvato ingresa a las mitocondrias se transforma en acetil-CoA. Para transformarse en Ah, acetil-CoA, el ujú. piruvato se pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y además se generan electrones. ¿Está bien? ¿Sí? Usen las imágenes, dejen de copiar, es lo único que les pido. Usen las imágenes y dejen de copiar. No copien porque esto no lo van a agarrar, ¿eh? No copien. Es importante que vayan ¿Cómo entendiendo los dijo, diferentes pasitos que vamos viendo. ¿Sí? Decime. cómo dijo que se llamaba carboxilación oxidativa? Descarboxilación Ah, oxidativa. descarboxilación. Sí, Ah, porque pierde carbonos. exacto. Bien. Dejen de copiar, hágame caso, dejen de copiar y pónganse a prestar atención. Para que la glucosa pueda ser transformada en energía, primero tiene que ocurrir la glucólisis en el citoplasma de las células del hígado. Luego, los piruvatos ingresan a las mitocondrias y son transformados en acetil-CoA. Ahora necesito seguir rompiendo el acetil-CoA y para eso este acetil-CoA va a ingresar en otra vía metabólica. ¿Alguien sabe cómo se llama la vía metabólica en la que ingresa el acetil-CoA para seguir rompiéndolo? ¿Alguien sabe? ¿Crees? ¿Puede ser? Muy bien, muy bien. El acetil-CoA va a ingresar en otra vía metabólica que es una vía cíclica, que ya la vamos a ver, la vamos a charlar todo. Esta vía metabólica que tiene esta forma cíclica se llama ciclo de Krebs. Yo creo que Krebs va con una sola B, pero por ahí va con dos. Así que, pero la idea se entiende. Durante el ciclo de Krebs, el acetil-CoA que yo tenía en las mitocondrias, porque esto también ocurre en las mitocondrias de las células, el acetil-CoA que yo tenía se transforma en dos moléculas de dióxido de carbono. Lo terminamos de romper todo, lo terminamos de romper. Además de esas dos moléculas de dióxido de carbono se generan tres moléculas de NADH, ¿sí? Además se genera una molécula de FADH2, o sea, estamos generando un montón de electrones. Y además se genera una molécula de ATP o también puede ser de GTP, que es lo mismo, una molécula de mucha energía. Entonces, durante este ciclo de Krebs, durante esta vía metabólica, terminamos de romper el acetil-CoA, lo transformamos en dióxido de carbono, que es lo más simple que podemos hacer nosotros, y además se producen un montón de electrones, porque se producen muchos NADH, muchos FADH2, y una molécula de alta energía que yo le puse acá ATP. Entonces fíjense que para usar la glucosa como fuente de energía tiene que ocurrir la glucólisis en el citoplasma. Después los piruvatos se tienen que transformar en acetil-CoA dentro de las mitocondrias. Y por último ocurrir el ciclo de Krebs también dentro de la mitocondria. A ver, ¿dudas hasta acá? Ahora vamos a seguir charlando. Pero hasta acá tienen alguna duda, algo que necesiten consultar, que quieran preguntar. Para llegar al ciclo de Krebs siempre va a pasar eso. Sí, en este caso. Ok.
Estamos viendo, bueno, ok, había un montón de glucosa en la sangre. ¿Qué le hacemos? Bueno, dice el hígado, la voy a usar como fuente de energía. Y para usar la glucosa como fuente de energía, tiene el hígado que hacer todo esto que ustedes ven acá. ¿Alguna duda? Este es el momento para preguntar lo que necesiten. Presten atención a algo. Hasta ahora solo son dos vías metabólicas, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Sí, la glucólisis y el ciclo de Krebs y la transformación de piruvato en acetil-CoA es una sola reacción, pero bueno, es bastante importante, así que hay que acordárselo. Ok. Ahora, algo interesante que para mirar, ¿no? Fíjense que en la glucólisis se produce NADH, se producen electrones. En la transformación de piruvato en acetil se producen electrones también. En el ciclo de Krebs se producen un montón de electrones también, porque fíjense que acá también generamos NADH y acá FADH2. ¿Qué vamos a hacer con todos esos electrones? ¿Para qué me sirven a mí toda esa cantidad de electrones? Bueno, todos esos electrones van a ir a otra, ponele que lo llamemos vía metabólica, que es la cadena respiratoria. ¿Sí? Todos esos electrones van a ir a otra vía metabólica que la vamos a llamar cadena respiratoria. Ahora vamos a hablar mucho mejor de la cadena respiratoria, vamos a hablar de todo, ¿sí? Pero quiero que entiendan que todos esos electrones que se fueron generando en las diferentes vías, estas que acabamos de charlar, van a ir todos a la cadena respiratoria. Y el funcionamiento de la cadena respiratoria va a permitir que se produzca un montón de moléculas de ATP. Un montón de moléculas de ATP. Entonces fíjense que ahora sí se cerró todo. Ahora sí, gracias a utilizar la cadena respiratoria vamos a producir un montón de ATP, un montón, gracias a una sola glucosa. Por cada glucosa más o menos se termina produciendo 32 ATP, más o menos. Y para eso tiene que ocurrir todas estas vías. La glucólisis en el citoplasma, la transformación de piruvato en acetil-CoA dentro de la mitocondria, el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria y la cadena respiratoria también dentro de la mitocondria. Y entonces así obtenemos un montón de moléculas de ATP. A ver, vamos con las dudas. Consulten, a ver. Así que de ahí viene el ATP, dice Coco. Sí, tal cual, de ahí viene el ATP. También, bueno, en la glucólisis se produce ATP, pero no en tantas cantidades. En la cadena respiratoria se produce mucha cantidad. Igual todo eso se termina gastando con el organismo mismo, ¿o no, profe? Y estamos todo el tiempo produciéndolo de vuelta, ¿eh? Sí, el mismo organismo utiliza las moléculas ATP para movernos, para hablar, para todo, pero todo el tiempo estamos produciendo. Che, fíjense que sí, básicamente estamos todo el tiempo produciendo. Siempre que necesitemos energía, todo esto va a funcionar. Cuando estemos bien de energía, esto va a funcionar más lento. Y ahora lo vamos a charlar cuando veamos regulación. Pero la idea... En caso que el hígado no ande bien, ¿esto sucede igual? ¿Qué? En caso que el hígado no ande bien, por algún motivo, ¿todo este proceso se da igual? Y bueno, depende de qué estemos hablando, ¿viste? Depende de qué estemos hablando. No te quiero decir que sí porque depende. Ya veo que tenés un cáncer y viste que las células con cáncer Sí, no, obvio. se cambia totalmente. Pero sí, en general sí, va a ocurrir, sí, el metabolismo siempre va a ocurrir. Por ahí hay alguna cosita, depende de la patología que tengas, vas a tener alguna cosita. Pero bueno, no te sabría decir específicamente. Es como muy amplio lo que puede pasar. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bien, ahora, hay otra vía metabólica más que puede ocurrir acá en las células del hígado. ¿Cuál es esa otra vía? Cuando yo tengo mucha glucosa al pedo, digamos, digo, bueno, ¿sabes qué? Si tengo tanta glucosa la voy a guardar. ¿Cómo guardábamos la glucosa? ¿En forma de qué la guardábamos nosotros en las células del hígado? ¿Cómo era que guardábamos? Muy bien, Ale, ahí está. De glucógeno, muy bien. Nosotros guardamos la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, podemos producir glucógeno para guardar la glucosa que me sobra. ¿Está bien?
esa vía metabólica donde se produce el glucógeno ocurre también en el citoplasma de las células y se llama glucogenogénesis. Glucogenogénesis. Bien. La glucogenogénesis es la vía metabólica que yo utilizo para producir el glucógeno. ¿Está bien? Para producir el glucógeno. Que la glucosa que me sobra la transformo en glucógeno. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, lo que pasa en el hígado? Todo estamos hablando en esta situación. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, por ejemplo, luego de comer algún alimento y el páncreas libera insulina. ¿Está bien? Muchas de estas vías metabólicas son estimuladas por la insulina. Es el efecto que tiene la insulina sobre las células del hígado. ¿Lo entienden? ¿Alguien quiere preguntar algo? O podemos hablar de lo que pasa en el músculo en esta situación metabólica, pero pueden consultar lo que necesiten. Profe, Sí. en una persona con diabetes, ¿esto es lo que no funciona? O sea, ¿eso es lo que no hace la glucosa al entrar en la célula? Me ¿O gusta la pregunta, cómo? pero la voy a dejar para que la vean en el trabajo práctico. En la clase de práctica yo les hice una preguntita sobre la diabetes para que la piensen. Obviamente que para responder la preguntita de diabetes tienen que ver no solamente esta clase, sino también el video complementario que hay en el aula, ¿viste? Si ustedes miran esta clase más el videito complementario, en la clase práctica van a poder resolver el ejercicio de diabetes. ¿Está bien? Bueno, profe. Sí, y la respuesta es sí, se modifican todas las vías, ¿sí? No se modifican las vías, sino lo que ocurre. Ahora, cuando vean, lo van a entender y en la clase lo van a trabajar, pero para eso tienen que ver también el videito complementario. Bueno, ¿qué sucede en el músculo? En el músculo, la forma en la que ingresa eso lo vemos en metabolismo de lípidos, así que también lo vamos a ver. Bueno, en el músculo lo que cambia con respecto del hígado solamente es la forma en la que ingresa la glucosa. Porque acuérdense que en el músculo tenemos los transportadores GLUT4 que dependen de la insulina, ¿sí? Acuérdense eso. Entonces, en el músculo lo que cambia respecto del hígado en esta situación metabólica, ¿sí? Es la forma en la que la glucosa ingresa. Todos los transportadores GLUT4 que estaban escondidos van a pasar a la membrana de las células, ¿sí? Y va a ingresar mucha cantidad de glucosa hacia el interior de las células del músculo. Pero después es igual que lo que charlamos con el hígado, porque ¿qué va a pasar? El músculo va a utilizar la glucosa como fuente de energía a través de todas las vías que acabamos de charlar, ¿sí? La glucólisis, la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, todo igual. La forma de obtener energía es todo la misma. Y lo mismo pasa en el músculo con el glucógeno. Tanto el músculo como el hígado pueden guardar glucosa en forma de glucógeno. Entonces, en esta situación metabólica, cuando hay mucha glucosa en la sangre, ¿sí? En esta situación metabólica, cuando hay mucha glucosa en la sangre y el páncreas libera insulina, ¿sí? El metabolismo, digamos, de los hidratos de carbono en el hígado y en el músculo es igual, es el mismo, ¿sí? Después vamos a ver que hay diferencias, en los otros metabolismos hay un montón de diferencias, pero en este caso es lo mismo. El músculo puede usar la glucosa que ingresó a sus células para obtener energía a través de todo este caminito que acabamos de charlar, la glucólisis, la transformación de piruvato en acetil-CoA, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y también la glucosa puede ser transformada en glucógeno a través de esta vía que era la glucogenogénesis, ¿sí? Bien, ¿entendieron eso? ¿Es lo mismo? Que solamente lo que cambia es la forma en la que ingresa la glucosa, porque acá tenemos al GLUT4. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar mientras yo voy haciendo una célula que es la célula del tejido adiposo? ¿No? Bueno, y en el tejido adiposo tenemos otra vez los transportadores GLUT4 que están permitiendo que ingrese mucha cantidad de glucosa hacia el interior de estas células, ¿sí? En las células del tejido adiposo va a ingresar mucha cantidad de glucosa, ¿está bien? Igual que en el músculo. Pero acá, en el tejido adiposo, solamente
se puede utilizar la glucosa como fuente de energía. Las células del tejido adiposo pueden utilizar la glucosa como fuente de energía. ¿Está bien? Otra vez todo lo mismo. Acá la glucosa se transforma en 2 piruvatos por la glucólisis. El piruvato ingresa a la mitocondria y se transforma en acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Después todos esos electrones que fui produciendo van a ir a la cadena respiratoria para producir mucho ATP. Eso es lo mismo acá. ¿Qué es lo que no puede pasar en el tejido adiposo? El tejido adiposo no puede guardar glucosa en forma de glucógeno. El tejido adiposo no puede hacer glucogenogénesis. No puede guardar la glucosa en forma de glucógeno. No va a poder. Así que eso no lo va a hacer. ¿Está bien? Pero sí va a obtener energía o puede llegar a obtener energía a partir de la glucosa. Igual que lo hace el hígado y el músculo. ¿Sí? A ver. Fíjense que solamente lo complicado, digamos, lo charlamos acá en el hígado, porque después en el músculo ocurre lo mismo que en el hígado, podemos usar la glucosa como energía o para hacer glucógeno, y en el tejido adiposo podemos usar la glucosa como energía. A ver, vamos con las preguntitas que tengan. Vamos con las preguntitas. Pregunten, a ver, charlemos, preguntemos. Recuerden que nosotros tenemos mucha glucosa en la sangre porque recién comimos, la glucosa se mete a los tejidos y las usan para estas cosas que vimos acá. ¿Sí? A ver. Vamos. Pregunten, ¿alguna duda? Al no tener reserva de glucógeno, entonces depende siempre de meter glucosa. No, Coco, muy buena pregunta. No, después vamos a ver que el tejido adiposo ¿qué almacena? Triglicéridos. Después vamos a ver eso en metabolismo de lípidos, que es la clase que viene. Vamos a charlar de eso. No es que siempre tiene que meter glucosa porque él tiene un montón de grasas ahí, así que las puedo usar tranquilamente como energía. ¿Las proteínas de la membrana del tejido adiposo eran GLUT1 y 3? No. Las de la membrana, los transportadores eran igual que los del músculo, GLUT4, los del tejido adiposo. O sea, directamente en el tejido adiposo usa la glucosa. Sí, puede usar la glucosa como fuente de energía. Lo que no puede hacer el tejido adiposo es guardar la glucosa como glucógeno. O sea que lo guarda como triglicéridos. Después lo vamos a charlar a eso. Por ahora no. Ahora estamos viendo solamente hidratos de carbono. Ya la clase que viene le vamos a sumar a esto el metabolismo de los lípidos y tiene ahí algo que ver con lo que acabas de decir. Gladys, eso tiene que ver con metabolismo de lípidos. Ya lo vamos a ver la clase que viene. No se adelanten, por favor, les pido. No se adelanten, así vamos entendiendo paso por paso. ¿Alguna preguntita de la clase de hoy? ¿Alguna preguntita de hidrato de carbono? ¿Tienen? Pregunten sin problema, igual obvio. De última no se los contesto, ya saben. No, para la clase que viene sí vamos a mezclar esto con lípidos y podemos meter un poquito más de complicaciones. La cadena respiratoria, ¿qué sería? Ahora vamos a hablar. Y ya me diste el pie y como me diste el pie vamos a hablar de eso directamente. ¿El ciclo de Krebs solo está en el estómago? No. ¿El estómago? No. El ciclo de Krebs. Alguien está con el audio activo y me escucho yo dos veces. El ciclo de Krebs ocurre en todas las... ¿Por qué es en el estómago? El ciclo de Krebs ocurre en todas las células que tengan mitocondrias. ¿Sí? El ciclo de Krebs ocurre dentro de las mitocondrias. No se equivoquen lo que vimos el otro día del proceso digestivo con... en el hígado. Con razón, me pareció raro el estómago. No, el ciclo de Krebs está en todas las células que tienen mitocondrias. Por ejemplo, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias y no van a tener ciclo de Krebs, ¿sí? Pero después el resto de las células que tengan mitocondria van a tener el ciclo de Krebs tranquilamente, ¿sí? Me pareció raro lo del estómago. Yo digo, por ahí se está confundiendo con la digestión. Pero bueno. Bueno, ¿les parece que charlemos de estas diferentes vías en detalle para poder terminar la clase? Bien, fíjense que nosotros hablamos de distintas vías y eso es todo lo que vamos a charlar ahora. Hablamos de la glucólisis, que ahora la vamos a ver en más detalle. Hablamos de la transformación de piruvato en acetil-CoA, ¿sí? Hablamos del ciclo de Krebs. Hablamos de la cadena respiratoria,
y hablamos de la producción del glucógeno. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de cada una de estas cositas y en detalle, en un poquito más detalle, tampoco tanto. Pero acá les presento la primer parte de la glucólisis. La glucólisis, voy a hacer el dibujito aparte, miren. La glucólisis es esa vía metabólica donde una molécula de glucosa se transforma a través de 10 reacciones químicas en 2 moléculas de piruvato. La glucólisis puede dividirse en 2 fases, en 2 partes. La primera parte es lo que llamamos fase preparativa, que son las primeras 5 reacciones. Y las otras 5 reacciones las llamamos fase de beneficios. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a estudiar primero la fase preparativa y luego las fases de beneficios. ¿Por qué se llaman así? ¿Qué reacciones hay? Todo. Bien. Primero vamos a hablar de la fase preparativa. La fase preparativa. Esperen que acá tengo para anotar. En esta fase tenemos las primeras reacciones químicas de la glucólisis. ¿Sí? ¿Por qué se llama fase preparativa? Porque en estas primeras reacciones, en vez de producir energía, se utiliza energía. Fíjense que en la primera reacción, donde la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, se utiliza una molécula de ATP. Y en la tercera reacción, donde la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato, también se utiliza ATP. Entonces, en estas reacciones, que por eso se llama fase preparativa, yo no estoy produciendo energía. Vieron que nosotros hemos hablado de la glucólisis. Y bueno, es una vía metabólica para producir energía. Pero en esta primera parte no estamos produciendo energía. Al contrario, la estamos usando. Por eso se llama fase preparativa. Como que me estoy preparando para lo que viene. Miren, en este caso, tenemos algunas reacciones que son reversibles. O sea que tienen vuelta atrás. Puedo ir para un lado y para el otro. Pero también tenemos, en este caso, algunas reacciones irreversibles, como la primera y la tercera. La primera reacción es una reacción, donde la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, que quiere decir que en el carbono 6 va a tener un grupo fosfato ahora, y está catalizada esta reacción, ayudada para que ocurra más rápido, por una enzima que se llama hexoquinasa. En el caso de la reacción número 3, tenemos la fructosa 6-fosfato, que se transforma en fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Y esta reacción está catalizada, está ayudada para que ocurra más rápido por una enzima que se llama PFK1, que su nombre es fosfofructoquinasa 1. ¿Cuáles eran las reacciones que estaban reguladas en el metabolismo? Que lo hemos hablado. ¿Cuáles son las que están reguladas? ¿Las irreversibles o las reversibles? ¿Cuáles son las reguladas en el metabolismo, las controladas? Irreversibles. Muy bien, chicas. ¿Por qué? Porque como justamente no tiene... Perdón, sí, habla. Bueno, ninguna lo dijo. Pero porque no hay vuelta atrás, ahí lo dijeron en el chat. Así que perfecto. Lo dijo Ale, ¿sí? Porque no hay vuelta atrás. Bien. Entonces, estas reacciones que son irreversibles son las reacciones como más importantes, porque son las reacciones que no tienen vuelta atrás y son las reacciones que mi cuerpo va a controlar de alguna manera, ¿sí? Y vamos a ver un poquito esos controles que tiene. Primero vamos a ver cuál es el control que hay sobre la hexoquinasa. Acuérdense que la hexoquinasa, como muestro acá en la imagen, transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. Es la primera reacción de la glucólisis. ¿Qué es lo que sucede? La hexoquinasa, que es esta enzima que está acá, está inhibida alostéricamente por la glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa eso? Cuando se produce mucha glucosa 6-fosfato, esa misma glucosa, esa misma molécula, interacciona con la enzima y hace que la enzima funcione más lento. ¿Sí? Y hacen que la enzima funcione más lento.
¿Sí? ¿Entienden eso? Cuando, miren, esta reacción es la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Si tengo mucha cantidad de glucosa 6-fosfato, esa misma molécula viene, interacciona con su enzima, que es la hexoquinasa, y hace que esta enzima funcione más lento y por lo tanto esta reacción ocurra más lento. Tiene lógica. Si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, ¿para qué quiero más? Entonces hacemos que esta enzima funcione más lentamente. ¿Gracias a qué? A que la glucosa 6-fosfato regula alostéricamente esta enzima. ¿Qué hace? Al interaccionar hace que la enzima funcione más lento. ¿Sí? Exactamente, Nahuel, eso. Esta molécula interacciona en otra parte de la enzima, ¿sí? Y va a regular a la enzima, va a hacer que funcione más lento. Ahora, ¿por qué? Si tengo mucha glucosa 6-fosfato, ¿para qué quiero más? Imagínense que ustedes están haciendo empanadas para 2 personas. Tenés 24 empanadas hechas. ¿Vas a hacer más? No. No vas a trabajar al pedo. Ya ni sé para qué hiciste 24. Pero, si tenés 24 empanadas para 2 personas, vas a decir, che, ¿sabés qué? Ya está bien, me parece, ¿eh? Con 24 me parece que vamos a comer tranqui y no haces más. Lo mismo pasa acá. Cuando hay mucha cantidad de glucosa 6-fosfato, la enzima empieza a funcionar más lento porque no quiero seguir produciendo glucosa 6-fosfato. Funciona más lento ¿por qué? Porque la misma glucosa 6-fosfato interacciona con la enzima y hace que funcione más lentamente. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de esta primer regulación que acabamos de ver, que acabamos de charlar? A ver si hay alguna duda de esta primer regulación que charlamos. Profe, ¿no se inactiva cuando ya produjo lo suficiente? No es que se inactiva, sino que funciona más lentamente. Le bajamos la velocidad en este caso, ¿está bien? Y se lo bajamos gracias a que la glucosa 6-fosfato interacciona con la enzima y la regula. Qué manera de irse gente de la clase. Bien, a ver, pregunten sin problema que lo charlamos. A ver. ¿La hexoquinasa vuelve más lenta la glucosa, profe? No. La hexoquinasa, ella se vuelve más lenta. Entonces, al funcionar más lentamente la hexoquinasa, esta reacción ocurre más lentamente. Acuérdense que las enzimas lo que hacen es aumentar las velocidades de las reacciones químicas. Entonces, si la hexoquinasa funciona más lenta, esta reacción va a ocurrir más lenta también. ¿Sí? Es como cuando lo que les dije de las empanadas. Digo, ¿para qué quiero seguir haciendo empanadas si ya tengo 24 para comer 2 personas? Entonces dejo de hacerlo. Bueno, en este caso no deja de hacerlo, sino que funciona más lentamente. Decime. Pero se ralentiza porque ya llegó a un nivel como que detecta que está bien, por eso no Sí. deja. Podemos pensarlo así. Y hay algo muy importante que quiero que lo entiendan. En nuestro cuerpo nada funciona al pedo. Si yo estoy bien, si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, no voy a seguir produciendo mucha cantidad de glucosa 6-fosfato. Entonces bajo la velocidad. Nada funciona al pedo. Eso es importante en nuestro cuerpo. Nada funciona de gusto. Si yo estoy bien de algo, no lo genero. Si yo tengo 24 empanadas, no sigo haciendo empanadas. Todo nuestro cuerpo funciona porque tiene que funcionar. Si no, se baja su velocidad y funciona más lentamente. Okay. ¿Puede que entre un modulador positivo a la enzima? En ese caso, no. Porque solamente tiene una regulación negativa por esa glucosa 6-fosfato. Pero me diste el pie y ya que me diste el pie, lo vamos a charlar. Hay otra regulación. ¿Sí? Hay otra regulación. Yo les mostré que también tenemos esta reacción irreversible que también va a estar regulada. ¿Sí? Esta reacción irreversible también va a estar regulada. Esta enzima es la PFK1, que sería esta que yo tengo acá. ¿Sí? La PFK1 está inhibida por moléculas de ATP, o sea que cuando tengo mucho ATP, este interacciona con esta enzima y esta enzima funciona más lenta y esta reacción ocurre más lenta. Y está estimulada por moléculas que a mí me indican que tengo baja energía en las células, como es el ADP y el AMP. Fíjense qué importante, vayan pensándolo. Ay, me rayé el ojo en vez de bajarme. Miren qué interesante.
Cuando yo tengo energía en la célula, o sea, tengo muchas moléculas de ATP, las mismas moléculas de ATP interaccionan con esta enzima y hace que esta enzima funcione más lento. Y por lo tanto que esta reacción ocurra más lento y que todo ocurra más lento. ¿Por qué? Si yo tengo energía, ¿para qué quiero seguir produciendo energía? ¿Al pedo? No. Si tengo energía, que todo esto ocurra más lento. Acuérdense que la glucólisis es para producir energía. Entonces, si yo estoy bien de energía, no quiero que toda la glucólisis siga ocurriendo a mucha velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mucha cantidad de ATP, que estoy bien de energía, las mismas moléculas de ATP interaccionan con esta enzima y hacen que funcione lentamente, lo que hace que esta reacción ocurra lenta y que la glucólisis ocurra lenta. ¿Para qué quiero seguir produciendo más cantidad de ATP si ya estoy bien de ATP? En cambio, moléculas que me indican que hay baja energía dentro de las células, porque las moléculas como el ADP y el AMP me indican que tengo poquita energía dentro de las células, moléculas que me indican que tengo poca energía dentro de las células van a interaccionar con la fosfofructoquinasa, con esta enzima, y van a hacer que esta enzima funcione más rápido para que la glucólisis ocurra más rápido y se produzca más energía porque yo la necesito. Entonces, fíjense que lo que les dije, si necesito energía, todo esto ocurre más rápido. Si no necesito energía porque estoy lleno de ATP, esto ocurre más lento. Entonces la célula no hace nada al pedo, nada hace al pedo. Si necesita energía, esto va a ocurrir más rápido. Si ahora estoy bien de energía, esto va a ocurrir más lento. Y eso se da gracias a la regulación, que tenemos. ¿Está bien? A ver. ¿Qué preguntitas hay? ¿Está bien, profesor? No estoy bien. He venido a preguntar lo mismo. No estoy bien, estoy cansado ya. Necesito que vengan las vacaciones de verano, así te lo digo. Bien. Por favor. ¿Para qué el verano? Bueno, pero si no es un embole la clase, si no grito o algo. Así que... Bien, estoy agotado. Pero me gusta este tema. A mí, si yo grito, es porque el tema me gusta. Ok, el AMP. Bien. Yo si grito es que me posiciono en la explicación. Por lo menos no están acá, porque a mí lo que me pasaba cuando daba clases presenciales es que por ahí se me salió una babita. Así que la gente de frente, capaz que haga una babita, le caía. Bueno. Me muero. Profe, ¿Qué? el AMP, ¿qué es? Ah, perdóname, no te escuché. El AMP es una molécula que me indica que tengo poquita energía dentro de la célula. El Al igual ADP, que el ADP digo. el Sí. ADP y el AMP son dos moléculas que me indican que tengo poquita energía dentro de las células. Si yo tengo mucho ADP Ok. y tengo mucho AMP, quiere decir que tengo poquito Ujú. ATP. Entonces, cuando tengo ADP y AMP, quiere decir que tengo poquita energía dentro de las células. Son dos moléculas que me indican que tengo poquita Sí. energía dentro de las células. Ok. Bueno, vamos a la Gracias. segunda... No, de nada. Vamos a la segunda fase, que es la fase de beneficios de la glucólisis. En esta fase, que es la fase de beneficios, lo que vamos a encontrar es que se produce energía. Tenemos reacciones, por ejemplo, esta que ustedes ven acá, donde se producen 2 ATP. Acá tengo otra donde se producen 2 ATP también. Acá tengo otra donde se producen 2 NADH también. O sea que se están produciendo electrones que están siendo captados por el NAD+, que se transforma en NADH. Entonces fíjense qué importante. Acá se producen 2 NADH. Pero esta cosa que lo odio. Acá se producen 2 ATP. Acá se producen otros 2 ATP. ¿Sí? Entonces fíjense que por qué se llama de beneficios, ¿no? Se llama de beneficios porque empezamos a producir energía, empezamos a producir electrones. Por eso es que esta parte de la glucólisis se llama fase de beneficios. ¿Está bien? Ahora, por cada glucosa que nosotros transformamos en 2 piruvatos, que sería la glucólisis, por cada glucosa que transformamos en 2 moléculas de piruvatos en la glucólisis, se produce, haciendo un balance, se producen 2 ATP, haciendo un balance,
y se producen también 2 NADH. Eso es el balance, ¿sí? La reacción global de la glucólisis, digamos, el balance. ¿Está bien? En realidad acá se producen 4 el ATP, pero 2 usé antes. Entonces, haciendo un balance, en total se producen 2 ATP, ¿sí? Haciendo un balance de esta vía metabólica. ¿Dudas de la fase de beneficios? A ver, ¿hay alguna duda que quieran consultar? ¿Dudas? Yo lo que quisiera saber, profe, si es importante solamente saber, digamos, que se liberan, ¿no? Digamos, el NADH y los ATP, o sea, también tendríamos que saber todos los nombres, digamos, de lo que sucede por medio. Tienen que saber todo lo que yo hice hincapié en lo que acabo de explicar. Fíjense que de esta parte yo no dije aprenderte el fosfenolpiruvato, lo que sé yo, no. Yo hago hincapié en algunas cosas, en eso es lo que tienen que estudiar. Todo lo que dije, tienen que estudiarlo. Listo. Siempre hago hincapié yo en lo que me interesa que estudien y que sepan. A mí no me interesa que sepan todos los nombres de las enzimas, de todo, pero fíjense que hice hincapié en algunas. En algunas hice hincapié. Bien. A ver. Claro, en algunas grité, ¿entendés? ¿Qué más querés que haga? Cuando grita hay que estudiar. Exactamente, Cami, me parece perfecta la lógica. Bien, ahora, ¿qué teníamos que hacer con el piruvato si queríamos seguir produciendo energía? A ver, ¿qué teníamos que hacer con el piruvato si queríamos seguir produciendo energía? ¿Qué hacíamos con el piruvato? Romperlo, dice, a ver, bien. ¿Y qué hacíamos? ¿En qué lo transformábamos? ¿Dónde? A ver, ¿qué hacíamos con el piruvato? ¿Qué dijimos antes que hacíamos? Ya se olvidaron y fue hace 10 segundos. No, ¿qué? No se escuchó. No se convertía en acetil-CoA. Gracias. El piruvato, muy bien, Ale. El piruvato también ahí en el chat. El piruvato se ingresa dentro de las mitocondrias y en el interior de las mitocondrias ese piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Gracias a una enzima que es la piruvato deshidrogenasa. Gracias a esta enzima se transforma el piruvato en acetil-CoA. En esta reacción que era una descarboxilación oxidativa. ¿Sí? Ahora, esta enzima que es la piruvato deshidrogenasa también está regulada. ¿Sí? Y fíjense otra vez que es medio lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El piruvato es transformado en acetil-CoA y ese acetil-CoA puede ser utilizado para producir energía. Entonces, si yo estoy bien de energía, ¿quiero que esto ocurra? No, medio al pedo, porque estoy bien de energía. ¿Para qué voy a hacer acetil-CoA? Ahora, si estoy mal de energía, que necesito energía, ¿voy a querer que esto ocurra? Sí, quiero. Sí, de una, porque necesito energía. Necesito acetil-CoA para que se meta en el ciclo de Krebs y produzca energía. Entonces es otra vez medio como que lo mismo que acabamos de charlar hace un ratito, ¿sí? Fíjense, el ATP, cuando tengo mucha energía dentro de las células, el mismo ATP va a interaccionar con la enzima y hacer que ocurra más lento, por lo tanto, esta reacción va a ocurrir lentamente. ¿Por qué? Si yo tengo mucha energía, ¿para qué quiero producir más? ¿De gusto? No. ¿De gusto? No. Ahora, lo mismo pasa con el AMP. El AMP que dijimos, que era una molécula que a mí me indicaba que estoy mal de energía, que adentro de las células estoy mal de energía. Entonces, cuando tengo mucho AMP, el AMP interacciona con la enzima, ¿sí? Y hace que esta reacción ocurra más rápido, porque hace que la enzima funcione más rápido todavía. Entonces, fíjense qué importante. Si tengo mucha energía dentro de las células, no quiero que esta reacción siga ocurriendo a mucha velocidad porque estoy bien de energía, paremos un poquito. Ahora, cuando estoy mal de energía, sí quiero que esta reacción ocurra más rápido, más rápido para producir más cantidad de acetil-CoA y que nos permita hacer más cantidad de energía adentro de las células. A ver, dudas, a ver, ¿qué dudas tienen? Vamos. Bueno, pongámosle que es como un guardia de seguridad. Bien,
es un freno y otro un acelerador. Exacto, podemos pensarlo así. El ATP es como una molécula que está poniendo un freno y el AMP es una molécula que está acelerando un poquito ahí. Y tiene que ver con cómo está la célula de energía. Cuánta energía, si está bien o está mal. Si estamos bien de energía, le ponemos un freno a esto. Si estamos mal de energía, que es lo que me indica el AMP, le apretamos el acelerador. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Quieren consultar algo? Me gusta esa ¿cómo se llama? Esa analogía con un acelerador y con un freno. La verdad que me gustó. Un freno, bueno, cuando frenás no te podés frenar y bajar la velocidad con el freno. Lo que hacemos es bajar la velocidad en estos casos, exactamente. ¿Alguna otra duda de esto? ¿Sabés cuándo frena? No entiendo. ¿Cuándo para? Bien, claro. Eso ahí frena del todo. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué teníamos que hacer con el acetil-CoA si queríamos seguir produciendo energía? A ver, ¿qué teníamos que hacer con el acetil-CoA si queríamos seguir produciendo energía? ¿A dónde iba el acetil-CoA? ¿Qué vía metabólica ingresaba ese acetil-CoA para seguir produciendo energía? Ciclo de Krebs. Muy bien, ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía metabólica que también ocurre dentro de las mitocondrias, ¿sí? Y es un ciclo. ¿Por qué es un ciclo? El acetil-CoA, para entrar a este ciclo, reacciona con una molécula que se llama oxalacetato y forman otra molécula que es el citrato. El citrato sufre una serie de reacciones químicas y se vuelve a transformar en oxalacetato, que puede reaccionar con otro acetil-CoA y formar otro citrato, que a través de una serie de reacciones químicas se transforma nuevamente en oxalacetato, que puede reaccionar con otro acetil-CoA y transformarse nuevamente en citrato, que a través de una serie de reacciones químicas se va a transformar nuevamente en oxalacetato. Es por esto que es un ciclo de reacciones químicas. ¿Está bien? Bien. Es una centrifugadora. Si es un ciclo. Siempre volvemos al punto de partida. Se los dije así para que lo vean. Ahora, podía seguir forever si quería. Ahora, en el ciclo de Krebs hay algunas reacciones importantes. Por ejemplo, la 3 y la 4 son reacciones químicas donde se produce y se libera dióxido de carbono. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es romper el acetil-CoA en dióxido de carbono. O sea que es súper importante la 3 y la 4. Luego, en la reacción número 3, en la reacción número 4 y la reacción número 8 del ciclo de Krebs, se producen electrones, que son captados por moléculas de NADH. En la reacción número 6 también se liberan electrones, pero estos son captados por la molécula de FADH2, ¿sí? Que como ven acá les hice unos colectivos, o sea que más parecido a lo que vengo diciendo no puede ser. Y por último, en la reacción número 5 se produce una molécula de alta energía, que puede ser una molécula de GTP o una molécula de ATP. ¿Está bien? Estas son las reacciones como más importantes del ciclo de Krebs. Las reacciones donde producimos electrones y las reacciones donde se produce energía. ¿Está bien? Obviamente que en las que tenemos que entender básicamente que acá lo que estamos haciendo es seguimos rompiendo el acetil-CoA y lo transformamos en lo más chiquito que podemos hacer, que es el dióxido de carbono. Nosotros exhalamos dióxido de carbono que viene principalmente del ciclo de Krebs. ¿Sí? Nuestras células hacen ciclo de Krebs y producen mucho dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos al respirar. Bien, ¿alguna dudita acá del ciclo que tengan que antes que veamos la regulación del ciclo? Lo que necesiten, ¿eh? Lo charlamos, lo pensamos. A ver, ¿no hay dudas de esto? De las reacciones del ciclo, del objetivo del ciclo. Es una vía metabólica que ocurre en todas las mitocondrias y va a ocurrir en las células que tengan mitocondrias, ¿no? Los glóbulos rojos que no tienen mitocondrias no tienen ciclo de Krebs. ¿El GTP y el ATP es lo mismo? Sí.
Es la misma idea, no son las mismas moléculas, pues si no se llamarían iguales, pero sí son las mismas moléculas, la misma idea, digamos. Son moléculas de alta energía. Exactamente, Rosa, gracias. Perfecto. Al formarse el dióxido de carbono, está perdiendo los 2 electrones y ahí van a ser captados por los colectivos. Al ocurrir Está perdiendo electrones. Al ocurrir esta reacción química, sucede todo, obviamente. Se pierde el dióxido de carbono y se producen los electrones, exactamente. Se produce. Ok. Bueno. Obviamente hay algunas reacciones del ciclo de Krebs que están reguladas, ¿sí? Son las reacciones número 1 y la reacción número 3. Esas son las reacciones que a mí me interesa que ustedes vean la regulación. Pero más que nada por lo siguiente. Observen que ambas enzimas, la citrato sintasa, que es la enzima de la reacción número 1, y la isocitrato deshidrogenasa, que es la enzima de la reacción número 3, están inhibidas alostéricamente por el ATP. Si tengo mucha energía, el ATP viene, interacciona con estas enzimas y hace que funcione más lento y que el ciclo funcione más lento. Lo cual es lógico, es lo mismo que venimos diciendo. Si tengo mucha energía, ¿para qué quiero hacer más energía? Entonces, el mismo ATP se encarga de inhibir a estas enzimas para que el ciclo funcione más lento. En cambio, moléculas como el ADP, que me indica que la célula necesita energía, van a estimular a estas enzimas. Interaccionan y estimulan las enzimas, haciendo que el ciclo de Krebs funcione más rápido, y se produzca más cantidad de energía. Entonces, lo mismo que hoy, si la célula tiene energía, todas estas vías funcionan más lentas gracias a la regulación. Y si la célula necesita energía, las vías que producen energía van a funcionar más rápido para producir más cantidad de energía, que es lo que necesitan las células. A ver, quiero que me digan si tienen alguna duda hasta acá. Pueden consultar lo que necesiten. Vamos a ver, ¿alguna duda que les haya quedado de esto? A ver. ¿Qué pasaría con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono pasa a la sangre y después nosotros lo eliminamos en la respiración. ¿Alguna otra duda de la regulación del ciclo o del ciclo? ¿Hay que recordar todos los nombres de esas enzimas? Sí, le di 2 enzimas. De las que yo hice hincapié, ¿sí? Son 4 enzimas que hice hincapié, tampoco es que son tantas. Ok, bueno. Vamos a ver 2 cositas más. Bien. Vamos a ver 2 cositas más. ¿Qué es lo que nos falta acá? Vieron que se producen un montón de electrones. Se producen un montón de NADHs, un montón de FADH2. Vieron que eso ya lo hablamos antes, ¿no? Vieron que nosotros estuvimos charlando que en las diferentes vías, por ejemplo en la glucólisis, en la transformación de piruvato en acetil-CoA, en el ciclo de Krebs, en todas se producen moléculas que transportan electrones. ¿Dónde van a llevar esos electrones? Y eso es lo que vamos a charlar en este mismo instante. Nosotros dijimos hoy que a la cadena respiratoria, exactamente. En las mitocondrias, o mejor dicho, las mitocondrias, tienen 2 membranas. La membrana externa y la membrana interna. ¿Sí? La membrana externa que está en contacto con el citoplasma de las células. La membrana interna está con la parte interior de las mitocondrias. ¿Sí? La parte de adentro. En el medio tenemos algo que llamamos espacios intermembranas, que es la zona del medio, de las 2 membranas. Resulta que en la membrana interna de las mitocondrias, tenemos unas proteínas que forman a la famosa cadena respiratoria. ¿Sí? Esta es la primera proteína, la segunda, la tercera y la cuarta. Resulta que las moléculas que transportan electrones van a traer los electrones a estas proteínas.
Por ejemplo, el NADH le va a dar los electrones a la primer proteína, ¿sí? Y la primera proteína le va a dar los electrones a la segunda se los va a pasar a la tercera le va a pasar los electrones a la cuarta, y la cuarta le va a dar esos electrones a una molécula de oxígeno que se transforma en una molécula de agua. Y ustedes dirán, ¿para qué hace esto? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué se pasan los electrones una a la otra y a lo último le damos los electrones al oxígeno, que se transforma en agua? Y después viene otro colectivo de electrones, le dan otros electrones y todo el tiempo estas proteínas van a estar transportando electrones, van a generar un flujo de electrones, un movimiento de electrones. Todo el tiempo estas moléculas que transportan electrones vienen y le dan electrones, vienen y le dan electrones, vienen y le dan electrones, y ellas van a pasarse los electrones una a las otras. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, ese movimiento de electrones que se genera entre las proteínas que forman a la cadena respiratoria, ese movimiento, ese flujo de electrones que se genera, va a ser una fuente de energía. ¿Energía para qué? Gracias a esa energía, las proteínas número 1, la 3 y la 4 pueden transportar protones, o sea, hidrógenos positivos, desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Gracias a esta energía que genera este movimiento de los electrones, gracias a esta energía generada por el movimiento de los electrones, estas proteínas van a poder llevar protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana, como se muestra en esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el espacio intermembrana? Va a llegar un momento que se va a llenar el espacio intermembrana de protones, de hidrógenos positivos. Va a estar lleno de hidrógenos positivos acá cuando la cadena respiratoria está funcionando. Porque toda esa energía del movimiento de los electrones va a ser utilizada para llevar los protones hacia el espacio intermembrana. ¿Alguna duda de esto hasta acá? Todavía no vimos cómo se produce el ATP, que ahora lo vamos a charlar y le vamos a dar un cierre a la idea. Pero, ¿entienden hasta acá la idea de cómo funciona la cadena respiratoria? ¿Todo para qué? Para llevar los hidrógenos positivos, los protones, al espacio intermembrana. ¿Hasta acá lo entienden? ¿Quieren preguntar algo? Lo del oxígeno no entiendo, dice. Bien, perfecto. Bueno, lo que pasa es que ¿está adentro? Sí, acá dentro de las células. En nuestro cuerpo hay un montón de oxígeno. En la sangre hay un montón de oxígeno. Las células utilizan el oxígeno, se llama como aceptor final de electrones. ¿Qué es lo que pasa? Si el oxígeno no estuviera, la cuarta proteína no le tendría nadie a quien darle los electrones. Y todo esto se pararía, ¿sí? En cambio, al estar el oxígeno, la cuarta proteína, que sería esta, le va a dar los electrones al oxígeno y puede agarrar otros. Y le va a dar los electrones al oxígeno y agarra otros. Entonces, gracias a que existe el oxígeno, todo esto puede funcionar todo el tiempo. ¿Está bien? Profe, Sí. por ahí puede ser una burrada esto que No, voy a dale. decir. Sí, decí. Esto es lo que por ahí, no sé si se dice regular, ¿es lo que regula el oxígeno en sangre? No, esto por ahí no regula el oxígeno, pero esto es por lo que nosotros respiramos oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos... Con el tema de regulación, de respiración. Bueno, pero después vamos a ver otras cosas. Pero el oxígeno que nosotros respiramos es utilizado para esto. Por esto respiramos oxígeno, para poder producir energía. Ahora vamos a ver cómo se producen las moléculas de ATP. Pero para que funcione la cadena respiratoria necesitamos oxígeno. ¿Dónde va el agua? Coco, nuestras células están llenas de agua y de moléculas de agua, así que se quedan ahí, en el citoplasma de nuestras células, en las mitocondrias de nuestras células. No hay problema con el agua. ¿Está bien? Por esto que nosotros respiramos oxígeno, necesitamos oxígeno para que las cadenas respiratorias de nuestras células funcionen y puedan producir energía. ¿Sí? Ahora, miren, vamos a ver cómo se produce la energía para entender mejor esto. Nosotros tenemos, además de las proteínas de la cadena respiratoria, en la membrana interna de las mitocondrias tenemos otra proteína que es la ATP sintasa. La ATP sintasa es una proteína que se encarga de producir ATP.
Cuando la cadena respiratoria funciona, el espacio intermembrana se llena de protones, de hidrógenos positivos. ¿Saben cómo hace la ATP sintasa para producir energía? Permite que estos protones que están acá, está lleno de protones en el espacio intermembrana, tienen muchas ganas de volver hacia donde estaban, hacia el interior de la mitocondria. Entonces, la ATP sintasa lo que hace es permitir que esos protones vuelvan hacia el interior de la mitocondria y utiliza la fuerza de ese movimiento para producir moléculas de ATP. Permite que los protones que se acumularon en el espacio intermembrana vuelvan hacia el interior de la mitocondria a través de ella, como si fuera un canal, una puertita, y utiliza la fuerza de ese movimiento para producir moléculas de ATP. Estos protones son como el agua en una central hidroeléctrica. El agua en una central hidroeléctrica se mueve a través de la turbina, la hace girar y eso produce energía. Lo mismo pasa acá. Los protones pasan a través de esta proteína, lo usan como un canal, y genera que, y esa energía de ese movimiento se usa para producir ATP. ¿Sí? ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué pasa? Así terminamos esta idea. Todos esos electrones que vamos produciendo durante las diferentes vías metabólicas que vimos van a ser utilizados para que funcione la cadena respiratoria y que se pueda producir de esta manera moléculas de ATP. A ver, pregunten, que tenemos que ver una pavadita más y ya terminamos. Pero pregunten lo que necesiten. Nos queda ver una cosita más y ya terminamos. Pero pregunten lo que necesiten. Obviamente que pueden repasar todo esto, ¿no? Para terminar de entender las ideas, ¿sí? Es muy necesario que las entiendan antes de la clase que viene, para que podamos sumar otras cositas como vamos a ir haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera consultar del funcionamiento de la cadena respiratoria? Ok. Profe, Sí, ¿el decime. hidrógeno positivo es protones? Exacto, los hidrógenos positivos se llaman protones. Buenísimo, gracias. De nada. Bien. Ahora, nos queda una sola vía metabólica que tenemos que ver, que es la producción de el glucógeno. ¿Sí? La producción de glucógeno. Y nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias a la ATP sintasa pasan los hidrógenos, sí, Vicky. Gracias a la ATP sintasa vuelven los hidrógenos hacia el interior y utilizan la fuerza de ese movimiento para producir moléculas de ATP. Bueno, vamos a ver la última partecita que es esa vía que se usaba para producir el glucógeno. La glucogenogénesis, ¿sí? La glucogenogénesis era una vía metabólica para transformar la glucosa en glucógeno y guardarla para cuando la necesite. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes de producir el glucógeno necesito activar a las glucosas. ¿Sabes por qué? Porque las glucosas como están tristes y no tienen ganas de formar el glucógeno. Pero lo que yo necesito hacer es activarlas y que se pongan contentas y que tengan ganas de formar el glucógeno. Para activarlas lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la glucosa 1-fosfato, ¿sí? Que tiene en el carbono 1 un grupo fosfato, y le vamos a cambiar ese grupo fosfato por una molécula que se llama UDP. Esta molécula de UDP, cuando está unida a la glucosa está muy contenta y quiere formar el glucógeno. Se quiere unir con otras glucosas para formar el glucógeno, pero antes no quería. Ahora sí. Esto se llama activar a la glucosa. Se llama, dale glucosa, métele onda y formemos el glucógeno. ¿Está bien? Y para eso lo que hacemos es esto que les acabo de mostrar. Le cambiamos un grupo fosfato que tiene en el carbono 1 por una molécula que se llama UDP. ¿Está bien? Ahora, una vez que esto, que activamos a las glucosas, lo que vamos a hacer es empezar a producir el glucógeno. Pero para empezar a producir el glucógeno vamos a tener a una proteína muy copada que es la que empieza a trabajar, que es lo más difícil, ¿viste? Empezar es lo más difícil. Esa proteína es esta que está acá, que se llama glucogenina. Pero, ¿qué pasó, che? Esta que está acá que se llama glucogenina. Esta proteína lo que va a hacer es agarrar la glucosa activada. ¡Ay! Les quedaba el ojo en cualquier lado. Agarrar la glucosa activada,
sacarle el UDP, se lo saca, chau UDP, y une la glucosa a ella. ¿Sí? Fíjense cómo la glucogenina es una proteína que empieza a unir las glucosas a ella. Fíjense que acá se empezaron a unir a ella. ¿Hasta qué? Hasta que se genera una tirita de más o menos 8 glucosas. ¿Sí? La glucogenina es la que empieza el trabajo, pero no es la que lo hace, digamos, después. ¿Quién va a tomar la posta ahora? Otra enzima, ¿sí? Que es la glucógenosintasa. La glucógenosintasa lo que va a hacer es encargarse de empezar a producir o seguir uniendo las moléculas de glucosa. Empezó la glucogenina y cuando se generó una cadenita más o menos de 8 glucosas, ahora la que toma la posta para generar esta síntesis de glucógeno es la glucógenosintasa. ¿Qué es lo que va a hacer la glucógenosintasa? Lo mismo que la glucogenina. Va a agarrar la glucosa activada, le va a sacar la molécula de UDP, le va a sacar chau UDP y va a unir esa glucosa a la cadenita que viene creciendo. ¿Está bien? La glucógenosintasa solamente puede agregar glucosas a través de enlaces alfa 1,4. Entonces, la glucogenina unió una cadenita de glucosas y ahora empezó a trabajar la glucógenosintasa. Lo que va a hacer es agarrar las glucosas y unirlas acá, por enlaces alfa 1,4. Entonces, la glucógenosintasa, luego de trabajar un rato, fíjense cómo se va extendiendo la cadenita. Fíjense cómo va creciendo la cadenita de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. Gracias a que la glucógenosintasa tiene la capacidad de generar estos enlaces entre las glucosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la dejamos solamente que actúe la glucógenosintasa, el glucógeno va a ser una tirita larga de glucosas. Solamente eso. Fíjense cómo generamos una tirita de glucosa. Si la glucógenosintasa sigue actuando, seguimos generando. Entonces vamos a tener una tirita recontra larga de glucosa y eso no es el glucógeno. El glucógeno tiene muchas ramificaciones. Para generar esas ramificaciones va a actuar otra enzima. Las ramificaciones se generan por una enzima que se llama enzima ramificante. ¿Sí? Entonces, fíjense. La glucógenosintasa sigue agregando glucosas y la cadenita sigue creciendo. Pero ¿saben lo que hace la enzima ramificante? Viene a la cadena que está creciendo, a la cadena de glucosa, la corta en un lugar, agarra esas glucosas y las pega arriba con una ramificación. Fíjense acá. Miren. Vino la enzima ramificante, cortó estas 6 glucosas y las pegó acá arriba. Esas 6 glucosas son estas. Pero fíjense que ahora están ramificadas. Hay un enlace alfa 1,6 que es una ramificación. Lo que hace la enzima ramificante es agarrar estas 6 glucosas que están acá y las puso como una ramificación acá arriba. Generó una ramificación, por eso se llama enzima ramificante, ¿no? Recuerden que las ramificaciones son enlaces alfa 1,6. Entonces, la enzima ramificante lo que hace es dejar que actúe la glucógenosintasa, pero ella de vez en cuando va a venir, va a cortar y va a pegar con una ramificación esa cadenita de glucosa. Y así sucesivamente. La glucógenosintasa ahora sigue agregando glucosas, o sea que esta cadenita va a seguir creciendo, pero después viene el ramificante, le corta y le pega arriba. Y así sucesivamente, Vamos a ver que todo el tiempo va a pasar así. Acá la glucógenosintasa sigue poniendo glucosas, en un momento viene la enzima ramificante, le corta y agarra todas esas glucosas y la pega arriba. Y sigue la glucógenosintasa, y así sucesivamente, ¿sí? La enzima ramificante lo que hace es generar las ramificaciones de esta molécula de glucógeno. Bueno, yo sé que deben estar recontra agotados y agotadas. Espero que esto se haya entendido, pero pueden consultar lo que necesiten ahora. Y si no, también lo pueden hacer durante la clase práctica, ¿está bien? A ver, ¿tienen alguna duda? Yo sé que son un montón de enzimas, sé que son unas cuantas cositas para entender, pero la idea es como simple, ¿vieron? Tenemos que producir el glucógeno. Para producirlo tengo que activar las glucosas primero y después actúan estas diferentes proteínas, ¿sí? La glucogenina es la que comienza la producción de glucógeno. La glucógenosintasa es la que sigue agregando glucosas por enlaces alfa 1,4. Y la ramificante es la que se las ingenia para generar las ramificaciones del glucógeno, que es la forma en la que guardamos la glucosa, ¿sí? en nuestras células del músculo y del hígado.
Sí, sí, André, más o menos. No te preocupes por cuándo aparece. Cuando se le pinta, dice, ah, ¿sabes qué? Te corto acá y te hago una ramificación. ¿Está bien? Genial. Ah, bien, ¿alguna Aparece duda? sola cuando es necesario. ¿Eh? Aparece sola la ramificante cuando Está la ahí siempre y ramificante va a generar su efecto cuando sea necesario. Exactamente. no va a aparecer en cierta enzima, no. No No, se van a pasar cinco enzimas, no. Va a aparecer cuando se forme tanta cantidad de exacto, glucógeno. exacto. Y va a agarrar, va a cortar y va a poner eso en una ramificación. Gracias. De nada. A ver, ¿alguna otra duda que tenga que pueda consultar, que pueda responder? Yo, profe, Sí, decime. ¿hay algún número específico de enlaces para formar el glucógeno? De enlaces, ¿de qué decís? ¿De cantidad de glucosas? Claro, sí, de la cantidad que llega la enzima ramificante, corta y así va Ah, uniendo. sí, 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 sí. Mira, más o menos la enzima ramificante siempre corta cadenitas entre 6 y 8 glucosas para pegarlas arriba. Y siempre hace eso. Así que más o menos, pero no se preocupen que no es la idea de que sepan cuántas glucosas para cortarlo o lo que... No, la idea es que entiendan más o menos la idea general de la producción de glucógeno, ¿está bien? Pero no se maten tampoco con todo eso. Solamente que entiendan, bueno, para producir el glucógeno primero necesito activar la glucosa, necesito una proteína que empiece la producción, que es la glucogenina, que une las glucosas a ella. Y después sigue la glucógeno sintasa agregando glucosas por enlaces alfa 1,4 y la ramificante es la que genera las ramificaciones. Solamente eso, tranqui, no se compliquen más que eso. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda que quieran preguntar? Bueno, si no hay más dudas, hemos finalizado con la clase. Yo ahora ya la voy a subir a YouTube, así que dentro de un ratito ya va a estar para que ustedes la puedan ver si necesitan, ¿sí? Vamos a dejar de grabar.